Sean todos bienvenidos, hermanos, a la reflexión de las Sagradas Escrituras. Para iniciar con esto, vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que pueda transformar nuestra vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre, Señor. Porque tú eres el único Dios que creaste los cielos y la tierra, porque todo lo que existe llegó a ser por tu mano. Te agradecemos, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesús para redimirnos del presente siglo humano, porque murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Te rogamos que tú puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra realmente pueda impactar nuestra vida y pueda transformarnos más y más a la imagen de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Que se haga tu voluntad en este momento, Señor, en esta iglesia, como se hace en los cielos. Te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. El reino de Dios. Ese es el tema principal de nuestro Maestro. Cuando Jesús predicó, cuando Jesús vino a este mundo, Él cumplió con la expectativa bíblica que se desarrolló en el Antiguo Testamento sobre lo que nosotros llamamos el reino de Dios. Y de hecho, el tema principal de Jesús siempre fue el reino de Dios. Después de que fue bautizado y después de que Juan fue encarcelado, Jesús entra en el escenario profético, iniciando con un mensaje que dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, es accesible para todos. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Sin embargo, los discípulos de Cristo, específicamente sus 12 apóstoles, a pesar de que estuvieron con Él bastante tiempo, su comprensión sobre el reino de Dios se fue desarrollando poco a poco y gradualmente, porque en su mentalidad ellos tenían la idea de un reino material, político, que se iba a establecer a través de la guerra. Ellos en el Mesías no miraban a un rabino, a un maestro, ellos esperaban a un guerrero como el rey David. Ellos esperaban a un político como el rey Salomón. Y las declaraciones de Jesús son escandalosas porque cuando Jesús habla del reino, hace declaraciones que van en contra de lo que los apóstoles y los judíos de la época tenían en mente. Por ejemplo, Jesús dijo: no piensen que vine a traerles la paz mundial. Yo no vine a eso. Todo lo contrario, mi presencia, mi mensaje, lo que traerá es división. Porque de aquí en adelante una casa estará dividida en dos grupos: la madre contra la hija, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso escandalizó no solamente a los apóstoles, sino a los judíos de la época que esperaban en el Mesías a un guerrero político que trajera la paz mundial, que subyugara al imperio romano y que colocara a Israel como la acrópolis del mundo. Pero las declaraciones de Jesús son muy duras. Él también ha dicho: mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual. Mi reino no consiste en la guerra, no consiste en la política. Mi reino no es un reino que se asemeje a los reinos de este mundo. Y cuando Cristo capacitó a los 12, trató de ser muy claro en qué consistía su reino. Y estamos en Marcos, capítulo 10, en una porción que es crucial para Jesús y para los discípulos. Este es el punto de quiebre
en donde los apóstoles podrán tener una mejor comprensión de lo que es el reino de Dios. Hace 8 días reflexionábamos sobre el capítulo 10, verso 32 al verso 34, que dice así. Marcos 10, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Decíamos que definitivamente esto estaba emocionando a los apóstoles. Ellos llegaron a pensar, llegó el momento de que nuestro rabino se convierta en un guerrero, de que ese reino espiritual que él predica se convierta en un reino material, físico, político. Y puesto que vamos subiendo a Jerusalén, y como dice el verso 32, y puesto que Jesús iba adelante con mucho entusiasmo, el sentimiento apostólico fue, estamos a punto de inaugurar el reino de Dios. Y nosotros, que somos los 12 elegidos, de seguro que vamos a obtener los mejores puestos. El Hijo del Hombre de seguro que va a ser exaltado, va a derrotar a Poncio Pilato, a Herodes, al Imperio Romano, y va a iniciar el reino que nosotros, los judíos, esperamos. Y en el verso 32, Jesús iba adelante y ellos se asombraron. Ya expliqué por qué estaban asombrados. Su pensamiento estaba distorsionado y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, porque esto es muy importante, les quiere clarificar lo que es el reino de Dios, les comenzó a decir las cosas que le iban de acontecer, que le habían de acontecer. Y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Decíamos, probablemente les brillaron los ojos. Este mensaje va a ser muy importante. He aquí subimos a Jerusalén, la capital del gran rey, pero el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Esta declaración de Jesús derrumbó la esperanza material que tenían los apóstoles sobre el reino de Dios. Pero Cristo les dirá en el versículo 34 que los gentiles le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pues pareció que los discípulos no escucharon lo que Jesús les dijo. Ellos se quedaron aún con la idea equivocada de que el reino iba a llegar a la manera que ellos pensaban, esa perspectiva material y superficial. Y en el verso 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Así somos muchos de nosotros. Queremos que Dios haga lo que nosotros le pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuál es el pensamiento de Juan y Jacobo? Estamos próximos a subir a Jerusalén. Tenemos que ponernos bien abusados, porque si queremos los mejores puestos, ahorita que ya estamos cerquita de Jerusalén, y puesto que somos primos hermanos de Jesús, porque es muy probable que Salomé fuese hermana de María, pues le vamos a pedir que nos eche el palancazo. Que no solamente seamos de los 12, sino que estemos en los primeros 2 lugares. Jesús, en el versículo 38, les dijo, no sabéis lo que pedís, como muchos de nosotros, cuando oramos a Dios. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron de manera muy inconsciente, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, los otros apóstoles, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Tal vez el pensamiento de los 10 fue, nos están ganando el brinco. ¿Cómo se atreven
a pedir el primer lugar y el segundo lugar cuando ni siquiera nos han comunicado a nosotros? Mas Jesús, llamándolos, les dijo, y aquí Jesús les va a clarificar de nuevo qué es el reino de Dios. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, todos juntos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Una mala comprensión del reino de Dios. Una mala comprensión del reino de Dios. No solo los apóstoles. En la esfera del cristianismo, personas que profesan fe en el Maestro tienen una cosmovisión equivocada de lo que es el reino de Dios. Siguen pensando que el reino de Dios es una cuestión que se limita a la prosperidad económica, a ser poderosos, a tener autoridad, jerarquía en la congregación, y sin embargo se olvidan que el reino de Dios, más que una estructura jerárquica, más que una estructura política, más que un lugar específico, el reino de Dios es un estado de conciencia, es un estado de existencia. ¿Y en qué consiste el reino de Dios o qué es el reino de Dios? Lo vamos a clarificar de nuevo. Jesús dijo que el reino de Dios consiste simplemente en hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, no estamos diciendo que el reino de Dios no esté aún en nosotros o en este mundo. Cuando decimos venga tu reino, lo que le estamos diciendo es, en otras palabras, Señor, permíteme que yo haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Ese estado de existencia, una vida gobernada por Dios, es la manifestación palpable del reino de Dios en este mundo. Respondamos una pregunta. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quién es la madre de Jesús? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tengo que dejar en claro que el reino de Dios no es el cielo, no es la tierra, no es un lugar específico. El reino de Dios es cualquier lugar donde se esté haciendo la voluntad de Dios. El reino de Dios es una vida gobernada por Dios, es un estado de existencia, es un estilo de vida. Eso debe quedar muy claro. Y nosotros somos parte del reino porque hemos creído en el Evangelio, porque nos hemos arrepentido, nuestra mente ha cambiado y estamos buscando hacer la voluntad de Dios todos los días. Pero ese reino en el cual hacemos la voluntad de Dios tiene algunos aspectos que hoy tenemos que comprender. Por eso hoy vamos a tratar de clarificar qué es el reino a partir de la declaración, una mala comprensión del reino. Probablemente en nuestra congregación, en nuestras familias, sigamos teniendo una mala comprensión de lo que es el reino de Dios. Y cuando en la familia desplegamos una concepción equivocada del reino, la familia va a colapsar. Cuando en el matrimonio tenemos una concepción equivocada del reino de Dios, el matrimonio se va a fracturar. Y cuando en la iglesia los que servimos, los que lideramos, los que cuidamos del rebaño, tenemos una concepción equivocada del reino de Dios, la iglesia se va a fracturar también. Así que hoy tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro Maestro, a Jesús de Nazaret, al Verbo que se hizo carne, para que nos clarifique qué es el reino de Dios. Bueno, tenemos una mala comprensión del reino. Número 1, en primer lugar, cuando queremos que Cristo haga lo que le pidamos. ¿Se entiende? Cuando usted le pide a Cristo,
Cuando usted le ruega a Dios que haga lo que usted desea y lo que usted quiere, usted está teniendo una concepción errada de lo que es el reino de Dios. Hoy día no solamente pedimos cosas equivocadas, sino que incluso nuestra actitud es equivocada. Le exigimos a Dios. Declaramos, decretamos, hacemos una confesión positiva pensando que Dios es nuestro títere, que debe cumplir con nuestros deseos, porque somos hijos del Rey. Porque Dios debe hacer lo que le pidamos, puesto que le hemos servido. Dios me tiene que escuchar, puesto que le he ofrecido un sacrificio, un ayuno. Debemos repetir, esa actitud es equivocada. Tenemos una mala comprensión del reino de Dios, repito, cuando queremos que Cristo haga lo que le pidamos. Notemos lo que dice el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, repito, ellos eran probablemente primos, hermanos de Jesús, se acercaron con su madre, es lo que leemos en Mateo, no iban solos, su mamá iba con ellos, la mamá los había influenciado, y le dijeron, Maestro, querríamos que nos hagas ¿qué? Lo que pidiéremos, una mala actitud. No solamente una mala petición, una mala actitud delante de Cristo en nuestras peticiones. Y yo quiero preguntarle hoy a usted, cuando usted le pide a Dios, ¿le pide exigiéndole a Dios? ¿O le pide buscando que haga lo que usted desea? Hoy está muy de moda orar a Dios de manera mística y decir, Señor, tengo este plan, abre puertas, cierra puertas. Si es tu voluntad, cierra esa puerta o abre esa puerta. Eso no es una enseñanza bíblica. Eso se parece más a la brujería que a lo que Cristo nos enseñó. Cristo nos enseñó que pidamos que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios la tenemos revelada en su sagrada palabra. No debemos esperar respuestas místicas. Dios nos ha dicho lo que debemos hacer, ¿en dónde? En su palabra. Y su palabra es muy clara, solamente que de manera muy sutil estamos huyendo del reino de Dios en nuestras peticiones. A veces pedimos consejería a algún hermano y le decimos, hermano, he tomado esta decisión, pero quiero que tú me ayudes a entender si está bien o está mal. Y a veces les preguntamos, ¿y ya puso usted esa decisión en manos de Dios? Sí, estuve orando toda la semana. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, estoy esperando a que Dios abra puertas, a que Dios cierre puertas. Una mala comprensión del reino, hermanos. La voluntad de Dios está revelada en Jesucristo. Y si somos del reino, dejemos de lado las peticiones incongruentes. He declarado que Dios me va a sanar, y yo te exijo, porque tú lo has prometido, sáname. Es no solamente aberrante, es blasfemia. Hay de los que dicen, mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y venderemos, cuando no saben lo que ha de ser mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Es neblina. En vez de decir, si Dios quiere, haremos esto y haremos aquello. Pero dice Santiago, ustedes se jactan en sus soberbias. Cualquier actitud como esta, dice el apóstol, es digna de condenación. Así que Juan y Jacobo, como nosotros, porque todos estamos muchas veces en esa misma condición, somos inmaduros y nos acercamos a Dios de una manera irreverente. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús? Que se haga tu voluntad. ¿Cómo oró Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Tratemos de mejorar ese primer aspecto. Querer que Cristo haga lo que nosotros le pidamos. Dice el versículo 36, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, bueno, la petición es la siguiente, Señor. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No solamente es una mala petición,
Es una petición que refleja falta de conciencia, falta de amor, falta de identificación, de misericordia, porque el Hijo de Dios acaba de declarar que lo van a matar. El Hijo de Dios acaba de decirles que va a ser humillado por los gentiles, por los ancianos, por los sacerdotes. Y en vez de estar pensando en esa situación tan triste, tan difícil de digerir, ¿en qué están pensando? En un puesto alto. En la congregación muchas veces pasa lo mismo, hermanos. Pedimos a Dios por cosas que pensamos que son importantes y no le pedimos a Dios por las cosas que realmente son importantes. Aquellos hermanos que están sufriendo, que están padeciendo, que están en necesidad. Así que, número 1, una mala comprensión del reino ocurre cuando queremos que Cristo haga lo que le pidamos. Y como que muy educadamente los bautistas hemos aprendido a exigirle a Dios, y podemos condenar a los pentecostales y decir, es que ellos declaran, decretan. Pero nosotros hacemos lo mismo, solamente que como políticos, muy educadamente. Y debemos cambiar esa perspectiva, hermanos. Dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Son expresiones figuradas, hermanos, que aluden a, ¿son capaces de vivir como yo vivo? ¿Son capaces de experimentar lo que yo voy a experimentar? ¿Son capaces de sufrir las implicaciones de darse por el reino de Dios? ¿Se entiende la idea? En términos figurados, Cristo les dirá, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Lean el verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hermanos, es humillante que el Dios Todopoderoso, que el Creador eterno, el invisible, el sublime soberano, el Dios eterno, se hubiese hecho carne. Eso ya es una humillación tremenda. Pero que llegase a este mundo y beber del vaso para crecer el reino, extender el reino, implicara colocarse en la posición de un esclavo, es la palabra griega doulos, un esclavo, un servidor, y servirle a todos y dar su vida por la humanidad, por publicanos, rameras, pecadores, por todo tipo de personas, es algo que no cabe en nuestra mentalidad. ¿Cómo es posible? Así que la pregunta está en el aire, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Son capaces de darse en servicio y en sacrificio como yo? ¿Son capaces de seguir el camino que yo he seguido? Verso 39, ellos que dijeron, podemos. Y esto me recuerda un poco al joven rico, cuando Jesús le dijo, cumple los mandamientos. ¿Y qué respondió? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Número 2, tenemos una mala comprensión del reino. En segundo lugar, cuando buscamos ser grandes en el reino de Dios, ignorando los padecimientos que esto implica. Hermanos, ¿el reino de Dios es hermoso o no lo es? ¿Vivir en la voluntad de Dios es lo mejor o no es lo mejor? La voluntad de Dios, dirá Pablo, es buena, agradable y perfecta. El reino de Dios es un reino que se caracteriza por el amor, que se caracteriza por la misericordia, que se caracteriza por una relación viva con Dios de manera individual, que se caracteriza por un reposo pleno. Vengan a mí los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero el reino de Dios también tiene implicaciones que debemos considerar si en verdad queremos formar parte de él y extender el reino. ¿Cuáles son las implicaciones? Escuchemos a Jesús. Aprendan de mí, lleven mi yugo sobre vosotros, lo cual significa aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Más allá de que prediquemos, eso es muy fácil. Más allá de que tengamos una iglesia ordenada, eso es muy fácil. Las implicaciones del reino son sufrir, soportar, pero siendo como Jesús, mansos
y humildes de corazón. Estar dispuestos a perder familiares, estar dispuestos a perder amigos, estar dispuestos a entrar a la gloria a través de muchas tribulaciones. Dirá Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a la plenitud del reino. Y muchas veces queremos los mejores lugares en el reino de Dios. Queremos las posiciones visibles, las posiciones de autoridad, pero no queremos las implicaciones de ello. Muchas veces esto es lo que ha llevado a las iglesias, a las familias, a la fractura y al colapso. Un esposo que sí quiere ser la cabeza y la autoridad, pero no quiere amar, no quiere ser humilde y manso de corazón, que no está dispuesto a servir. Quiere la posición, pero no quiere las implicaciones. Un pastor, un líder de cualquier ministerio que quiere la autoridad, quiere la posición, pero no está dispuesto a escuchar, a ser humilde, no está dispuesto a servir, no está dispuesto a amar, no está dispuesto a ser como Jesús. Personas que deseamos los mejores lugares en el reino de Dios, pero que no estamos dispuestos a sufrir las implicaciones. Respondamos a la pregunta del maestro en esta mañana. ¿Podemos beber del vaso que él bebió? ¿Podemos ser bautizados con el bautismo con que él fue bautizado? Ellos dijeron, sin problema podemos. Eran inconscientes, definitivamente. Somos inconscientes, hermanos, muchas veces. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Porque si algo tenemos seguro, hermanos, es que si somos de Cristo, estemos preparados en este momento o no lo estemos, el Señor nos va a empujar a que hagamos su voluntad. Pedro le dijo al Señor en algún momento de inmadurez, mi vida pondré por ti. Y quiero preguntarles, ¿fue sincero en ese momento o no lo fue? Yo digo que sí fue sincero en ese momento. ¿Por qué? Porque como Juan y Jacobo, estaban impulsados por sus emociones. Pero cuando llegó el momento, ¿qué hizo Pedro? Huyó con los otros. Obviamente Cristo no esperaba que él luchara físicamente. Y cuando Cristo lo ve después de la resurrección, le dice, cuando eras joven, tú te ceñías la ropa y hacías lo que bien te parecía. Mas cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Las palabras de Pedro de dar la vida por Cristo, ¿se iban a hacer una realidad tarde que temprano o no? Y usted, si en este momento dice, yo no estoy dispuesto a beber del vaso del Señor, yo no estoy dispuesto a ser bautizado con el bautismo con que Él fue bautizado, si usted es de Cristo, el Señor lo va a empujar, lo va a ayudar, Él va a producir el querer como el hacer, para que usted lo llegue a hacer. Porque, pregunto yo, este joven inmaduro, Juan, este joven carente de amor llamado Juan, este apóstol joven que le prohíbe a otros servir a Dios, como lo leímos en el capítulo 9, ¿llegará a dar su vida por Cristo o no? ¿Llegará a ser un hombre amoroso o no? ¿Llegará a ser un hombre sacrificial por otros? Diremos que sí. En segundo lugar, entonces, repito, somos personas que comprendemos mal el reino cuando buscamos ser grandes, ignorando los padecimientos que esto implica. Sigamos leyendo, por favor, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10 estaban bien atentos, y debemos imaginarnos a los apóstoles como personas como nosotros, inmaduras, que constantemente tienen fricción, pleito, enojo, celos, iras, contiendas, todas las obras de la carne. Personas comunes y corrientes, pero que son valiosas por una sola razón, como ustedes y como yo, que son de Cristo y tienen la esperanza de que Cristo los va a forjar cada día más y más a su imagen. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pregunto yo, ¿había motivo de enojo? Vamos a ser realistas, espirituales. ¿Había razón para enojarse? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿había realmente una razón para enojarse? Yo diría que no.
¿por qué me voy a enojar? En todo caso, me va a dar tristeza que el hermano no esté comprendiendo lo que ha enseñado Jesús. ¿Se entiende? ¿Tendrían por qué enojarse? Realmente no. ¿Les estaba afectando en algo a ellos? No. Deberían estar identificados con la inmadurez de este hermano llamado Juan y Jacobo. Deberían estar llenos de amor para explicarles en qué consiste el reino de Dios, ¿se entiende? Pero cuando tenemos una mala percepción del reino, algún hermano quiere servir, muy a la fuerza tal vez, equivocadamente, ¿y cuál es nuestra actitud lejos de ayudarlo? Nos enojamos. ¡Qué hermano tan inmaduro! ¿Cuántas veces le hemos explicado a la hermana y no entiende? ¿Se entiende, hermanos? Una mala comprensión del reino de Dios. Jesús les dijo en el verso 24, Jesús llamándolos les dijo, ahora pregunto yo, ¿Jesús estaba enojado? Por eso sabemos que no era correcto el enojo. ¿Jesús estaba enojado o estaba identificándose con la necesidad de esta gente? Estaba lleno de amor, de misericordia. ¿Se entiende? Sí hubo momentos donde el Señor se indignó, no digo que no, pero en este momento Cristo los llamó y les dijo, escuchen con atención. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y esos grandes dictadores, ejercen sobre ellas potestad. ¿Por qué les dijo eso? ¿Saben por qué? Porque en la mentalidad de los apóstoles, el ministerio apostólico, el servir en el reino, para ellos era tener una posición de gobierno, de autoridad, de jerarquía, de tomar dominio sobre un grupo probablemente. Si el reino lo dividimos en 12 partes, yo quiero una parte para tener dominio sobre ellos. Y Cristo les dice, no es así. En el mundo así se practican los reinos, así se llevan a cabo, pero en mi reino no es así. Número 3, una mala comprensión del reino es buscar ser grandes en el reino de Dios a la manera del reino de los hombres. Pregunto yo, ¿quién es la cabeza de esta iglesia? Es Cristo, no es el pastor, no son los pastores, los diáconos, los líderes. ¿Quién gobierna el reino? Cristo Jesús. El Señor dijo, y todos ustedes son hermanos. A veces tenemos una concepción equivocada de la iglesia también. Pensamos que el pastor gobierna, que los pastores gobiernan, y nos olvidamos que cuando la Biblia habla de gobierno, en referencia a los ministros de la palabra, dice que gobiernen bien, ¿su qué? Su casa. Ahí sí soy cabeza o no. Ahí usted sí es un gobernador puesto por Dios o no. ¿Sí? Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo qué? Cuidará. ¿En la iglesia somos gobernadores? ¿Puedo yo tomar una decisión unilateral porque soy el pastor? ¿Puedo decidir todo lo que se va a hacer? No, yo no soy la cabeza de esta iglesia. Ahora, ¿la iglesia se debe gobernar por varios pastores? Tampoco. ¿La iglesia debe ser gobernada como una democracia donde todos votamos para ver qué se va a hacer? No, la iglesia es una teocracia. El reino de Dios es una teocracia donde la cabeza, donde el rey es Jesucristo. Nosotros solamente buscamos someternos a lo que el Señor ya dijo, guiar con la verdad, con su palabra, qué es lo que debemos hacer. Y debemos cambiar esa perspectiva porque el Señor está interesado en que lo hagamos. Dice en el versículo 42, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Quiero manifestar dos aspectos errados sobre el reino de Dios en este punto. Inciso A, diremos que es incorrecto querer gobernar, someter, tener una perspectiva equivocada en esta área, porque en el inciso A mencionamos el aspecto del enojo. No sé si aparece por ahí, hermanita, ¿se trabó? ¿Sí? Ok. Enojo. ¿Qué dice el verso 41? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron ¿a qué? A enojarse. No es correcto que el pastor sea enojón, menos en el contexto del reino. No pendenciero, no iracundo. No es correcto que los que servimos en el reino
seamos iracundos. Maestro, estos no quisieron recibirte en Samaria. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como lo hizo el profeta Elías? ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. No había un hombre más manso sobre la tierra que Moisés. ¿Y por qué podemos decir que era el hombre más manso de la tierra? Porque platicaba con Dios cara a cara. Tengo que recordarles que la esencia de la naturaleza del ser de Dios es el amor, la mansedumbre, la misericordia. Así que desechemos el enojo, sobre todo si estamos buscando servir en el reino de Dios. Y un segundo aspecto, inciso B, la jerarquía. Algunas iglesias lamentablemente se estructuran como una jerarquía. El apóstol, más abajo el profeta, más abajo el pastor, más abajo el maestro, más abajo el evangelista, y hasta que llegan al que limpia los baños. No existe esa jerarquía. En las sectas existen esas jerarquías, pero en el reino de Cristo no debe ser así. Un solo jerarca tenemos, que es el Señor Jesús. Su posición ministerial, nuestro lugar como ministros en el reino, sí es una posición de autoridad, sí es una posición de protección, de cuidado. ¿Pero en qué consiste, hermanos? Vayamos al punto 4 para terminar. Número 4, una mala comprensión del reino. Punto número 4, buscar ser grandes en el reino de Dios, todos juntos, sin querer ser como el Hijo del Hombre. Quiero servir en el reino, pero no quiero ser como Jesús. Esa es una grosería. Esa es una concepción totalmente desviada. Sí quiero servir, pero no estoy dispuesto a ser como Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? ¿Cómo es Jesús? Manso y humilde de corazón. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros. No así, no con el enojo, no con la jerarquía, no queriendo gobernar, someter. No debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro esclavo. Y lo voy a traducir como esclavo, porque la Reina Valera traduce como servidor, pero como que ya nos acostumbramos mucho a esa palabra y le hemos robado el significado de la época. Dulos, que significa un esclavo, alguien que le pertenece a alguien más, que es el que se dedica a lavarle los pies a las visitas, alguien que se humilla sirviendo. Sí quiero el primer lugar en el reino, pero no quiero ser como Jesús, no quiero servir. Sí quiero ser el primero, pero no quiero ser siervo de nadie, porque a los López nadie nos humilla, y podríamos decir eso, ¿no? Error. Sí quiero servir a Dios, pero yo quiero seguir siendo yo. ¿Es lo que quiere Jesús? ¿Que seamos como somos? No. Quiere que seamos como Él es, manso y humilde de corazón. 45, hermanos. Porque el Hijo del Hombre, y quiero recordarles qué significa eso, el Hijo del Hombre, el personaje que aparece en Daniel 7, 13 y 14, a quien Dios el Padre le da toda la potestad, todos los reinos, toda la autoridad, toda la gloria, ese Rey tan esperado por ustedes que soy yo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir como un esclavo, le tendré que añadir. Y no estamos alejados de ello, porque cuando Cristo vino, dice que a sus discípulos, incluyendo a Judas, los amó hasta el fin. ¿Y qué hizo? Les lavó los pies. Y yo no creo que los pies de los apóstoles estuviesen muy bonitos o muy limpios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Estamos dispuestos a vivir como el reino quiere? Servir y dar nuestra vida por los demás, porque ninguno tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. En eso consiste la plena realización del cristiano, en ser como Jesús al punto de entregar la vida por los demás. Y eso no significa que nos lleven a la cruz propiamente.
sino entregar la vida por el reino y por nuestros hermanos en lo que realmente es esencial. Muchas veces nos entregamos por nuestros hijos o personas, pero por cosas superficiales, una carrera, una casa bonita, educación, pero no conocen del reino realmente. Debemos entregarnos por nuestros hijos, familiares, amigos, para que sean también como Jesús. Ese es el reino, que estemos dispuestos a ser como el Maestro. Hagamos una oración, hermanos. Padre nuestro, te agradecemos por tu hermosa palabra, te agradecemos por tu verdad. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Permítenos cambiar nuestra perspectiva sobre el reino de Dios. Permítenos entender el reino como Jesús lo entiende, como Jesús lo enseñó. Y perdona a cada uno de nosotros porque hemos fallado, Señor. Permítenos ser mansos y humildes de corazón. Permítenos, Señor, servir en tu reino. Servir como Cristo sirvió. Perdona nuestra insolencia, Señor, si muchas veces te exigimos y no pedimos conforme a tu voluntad. Pero pedimos que tú lo hagas, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.